Gran gusto poder compartir esta mañana exaltando el nombre de nuestro Señor, amén. Somos sumamente bendecidos también por el hecho de recordar el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, y como Luis nos enseñaba, ¿no?, de meditar acerca de tan grande acto que hacemos como creyentes, recordando su sacrificio y no hacerlo a la ligera, amén. Quiero invitarte a ir a Romanos 11, vamos a estar en los versos 16 al 24. Mientras tú lo buscas, en la mañana orábamos Marcos 4 y recordé esta historia mientras se dirigía el tiempo de oración a la cual te invito a participar. Si no lo has estado haciendo, te extiendo esta invitación a que puedas venir y orar con nosotros cada domingo a las 10:30, a las 10, perdón, y a las 10:30 tenemos nuestra escuela dominical. Y en Marcos 4, que era el motivo por el que orábamos esta mañana, nos recordaba esa historia en la que Jesús estaba con sus discípulos y él dormía en la barca mientras había una gran tempestad y sus discípulos estaban asustados, temerosos. De hecho, despiertan a Jesús de su descanso y hay tantas cosas que podríamos meditar ahí, pero recordé la historia de otro hombre durmiendo en una tormenta. Y quiero iniciar con eso, ilustración de que muchas veces enfrentamos la vida, ya sea como los discípulos en la barca, con temor, angustia, preocupación, diciéndole a Dios: Señor, ¿acaso tú no te preocupas de nosotros? Y el otro hombre que recordé que estuvo dormido durante una tormenta fue Jonás. ¿Recuerdas que él estaba en el barco dormido, pero él tenía adormecido su corazón para no escuchar la voz de Dios? Pero también notas a los marineros asustados, desesperados por lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces estás viendo los patrones, el temor, la angustia, pero miras a Jesús descansando, pero miras a Jonás, que es un tipo Cristo, corriendo lejos de la voluntad de Dios. Y muchas veces en las crisis las enfrentamos de la misma manera, exactamente igual. O nos preocupamos en exceso por lo que está ocurriendo, o acallamos la voz de Dios y nos adormecemos cuando Dios nos está llamando por medio de la crisis a obedecerles a Él, y no hemos aprendido aún a descansar como Cristo lo hizo en aquella barca. Y creo yo que es una gran necesidad que tenemos incluso el día de hoy, ¿no? Aprender a ser como Cristo, aprender a ser como Él y enfrentar las circunstancias de nuestra vida de reposo y descanso, no porque a Dios no le interese lo que está ocurriendo, sino porque es un acto de devoción y exaltación a Dios, confiando en que Él tiene todo el control. Amén. Entonces, antes de leer la Escritura, quiero invitarte a orar para que Dios sea iluminando nuestros corazones de una manera audible, perceptible a nosotros mismos, y podamos obedecer la voz de Dios. Oramos. Amado Señor, Padre nuestro, damos gracias, Señor, por el tiempo que podemos adorarte y exaltar tu nombre por medio de la adoración, por medio de recordar, Señor, tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por estos destellos de gracia y misericordia para con nosotros, en los que podemos venir, Señor, y alinear nuestra mente, nuestro corazón y deseo a lo que tú anhelas para nosotros, Señor. Un pueblo que te conoce, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, un pueblo, Señor, que está constantemente recordando, Señor, tu obra en la cruz, pero también tu regreso, Señor, por tu pueblo. Señor, venimos ante ti, ante tu palabra, Señor, con corazones humildes, Señor, cargados quizás por muchas circunstancias en nuestras vidas, pero queremos venir a ti en humildad, reconociendo, Dios, que no tenemos la solución a nuestra vida, reconociendo, Dios, que quizás hemos corrido lejos de ti durante toda esta semana, Señor. Queremos pedirte, Señor, que a través del Espíritu Santo y su ministerio en nosotros, Él obre y abra nuestros corazones a tu palabra y a tu entendimiento. Entonces, Dios, te rogamos, Padre, y te suplicamos que hables a nuestros corazones, y lo harás, Señor, porque tú lo has dicho, que traerás tu palabra a nosotros y esta cumplirá el propósito por el cual tú la has traído a nosotros. Pero te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, para poder ver tu verdad, Señor. Así que, Dios, concédenos, Señor, comprensión espiritual, inteligencia espiritual, para entender, Señor, el pasaje que estamos a punto de leer.
pero también, Señor, queremos pedirte, Señor, que podamos responder en obediencia mientras leemos, que tu palabra nos ilustre, nos enseñe, nos guíe. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean afectadas profundamente por lo que leemos hoy, para la gloria de tu nombre. Y como tu iglesia y tu pueblo te decimos amén y amén. Entonces les invito a ir a Romanos 11, capítulo 16 al 24, y estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Versículo 18 dice: no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Entonces no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amén. Es muy probable que te estés preguntando en este momento: ¿y eso qué significa? ¿No? ¿Qué tiene que ver con mi vida práctica? Debo confesarte que es un texto quizás un poco confuso, ¿no? Está hablando de masa, de primicias, de raíz, de ramas, y podría ser quizás un poco difícil de aplicarlo, pero debemos entender la razón por la que ese texto está ahí. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo está defendiendo y proclamando la fidelidad de Dios a través de estos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11 de Romano? El apóstol Pablo nos ha dicho que Dios es fiel. El domingo pasado mirábamos el plan soberano de Dios en la redención, y decíamos que uno de los frutos de entender el plan de Dios es la humillación del corazón, ¿no? Es la gratitud del corazón de ver un plan tan grande, de ver un plan tan magnífico, de cómo Dios no solo salva a su pueblo, sino salva a gentiles. Y decíamos que debería producir esta gran verdad en nuestros corazones, humildad. Pero lo primero que el apóstol Pablo empieza a debatir o rebatir en el corazón de su audiencia es la arrogancia del corazón. Y por eso dejé el título de esta prédica como una advertencia, ¿no? En ese sentido debemos seguir el sentido del texto. Hay advertencia aquí. Y la advertencia, ¿cuál es? De caer en el orgullo. Así que debes escuchar esto con mucha atención. Hay un aspecto muy práctico aquí para nosotros. Recuerda que esta porción, precisamente, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia gentil, ¿no? Él está hablando a la iglesia gentil que podría caer en un tipo de orgullo espiritual, de pensar de que ahora Dios ya no tiene nada que ver con su pueblo, que las promesas de Dios ahora son solamente para un pueblo gentil, y caer en el orgullo espiritual, de pensar de que nosotros somos mejores que otros pueblos, ¿no? Entonces, ese es el punto que queremos recalcar esta mañana. Cómo estos textos deben afectar la forma en cómo nos miramos unos a otros. ¿Qué tiene que ver todo de la masa, la raíz, las primicias? Lo entenderemos porque es la ilustración que el apóstol Pablo hace para llamarnos a la humildad. Pienso que estos textos deben producir al menos 3 cosas en nuestras vidas. Y digo al menos porque debe producir mucho más de ello.
Pero pienso que cuando leemos estos textos y entendemos el plan soberano de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, este texto debe producir temor y temblor ante un Dios santo y poderoso. Es un Dios que no puedes cuestionar. Recuerda la pregunta con la que terminamos el texto, que si Dios quiere unir, ¿no?, a estas ramas que Él mismo ha desgajado, al olivo que les pertenece a estas ramas. Está diciendo, no vengas a Dios con una actitud arrogante de tratarle de enseñar o decirle a Dios cómo Él tiene que ser Dios, ¿no? Debe producir temor, temblor ante un Dios, como lo dice, que veamos la bondad de Dios, ¿no?, pero que también miremos la severidad de Dios, que Dios puede cortar las ramas. Entonces es un Dios que debe ser temido, un Dios en el que tenemos que temblar y caer sobre nuestras rodillas. Eso es lo primero, temor y temblor delante de un Dios. Debe producir asombro y gratitud, porque el apóstol Pablo es tan práctico de decirnos, tú eres un olivo silvestre. Y eso es prácticamente decir, eres inservible a los planes de Dios, porque eres un olivo que creció sin cuidado, que no da fruto, ¿no? De hecho, él dice, Dios hizo algo innatural, algo que no es normal en la cultura, de tomar un olivo silvestre y unirlo a un olivo cultivado, cuidado. Entonces debe haber asombro y gratitud de que Dios hizo tal cosa para con nosotros como gentiles. Pero también al mismo tiempo esto debe producir humildad y quebranto, porque nosotros como iglesia, como gentiles, no merecemos la obra de Dios de desgajarnos del olivo silvestre y unirnos al olivo cultivado. Entonces, y esa es la forma que el apóstol Pablo quiere llamarnos a la humildad. Y es la forma que el apóstol Pablo quiere que pensemos en nuestra arrogancia, ¿no? Si yo te pregunto, ¿tú crees que eres un hombre o mujer humilde? ¿Cuál sería tu respuesta? O déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Piensas que tú luchas con orgullo? En tu matrimonio, ¿quién es el más orgulloso? Si me dices, mi cónyuge, ya muestra mucho sobre tu orgullo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú eres un hombre humilde, orgulloso? ¿Cuál es la tentación de responder esta pregunta? Y verás que hay mucho que el apóstol Pablo quiere mostrarnos a través de este episodio en Romanos 11 acerca de nuestro propio corazón. Antes de entrar en los detalles, mira lo que el apóstol Pablo le dice en Romanos 11, 19. Quiero invitarte a ir a tu Biblia y leerlo. Dice, dirás entonces piensa en esto nuevamente. El apóstol Pablo les ha revelado el plan de Dios para salvación, ¿no? Cómo Dios va a usar a los gentiles para traer a celo a la iglesia judía, a los judíos, y cómo Dios va a usar la salvación de los judíos en un tiempo para traer más bendición a los gentiles. Entonces vienen las dudas, ¿no? Levantan la mano su audiencia diciendo, dirás entonces, dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y el apóstol Pablo dice, sí, ha sido injertado, pero ten mucho cuidado, porque la observación del apóstol Pablo con este argumento en Romanos 11, 19 es, yo soy ahora de más importancia, de más valor con respecto al pueblo que ha sido desgajado y ha sido retirado de la vid o del olivo. ¿Cómo le responde anteriormente el apóstol Pablo anticipándose a este argumento? Romanos 11, 18. No seas arrogante. ¿Para con quién? Para con las ramas. Las ramas que están apartadas en este tiempo mientras Dios lleva su plan a cabo con los gentiles. Y mientras se cumple este proceso, Dios también trabajará con las ramas que han sido desgajadas. Pero le dice a la iglesia gentil, no seas arrogante. ¿Por qué el apóstol Pablo llamaría a la iglesia a cuidarse del peligro del orgullo? Porque precisamente va a caer en ese peligro, ¿no? Podemos ver eso a lo largo de la historia, ¿no? Un rechazo, tenemos esas dos vertientes, esos dos extremos que no son lo correcto. Un lado, idolatría, ¿no?, al mundo judío, que tratamos de cambiar nuestras costumbres y hacernos a las costumbres judías, celebrando sus fiestas, cambiando nuestros nombres, poniendo banderas de Israel por todos lados en la iglesia. Hay una idolatría, ¿no? Pero por el otro lado tenemos una tendencia antisemita, ¿no?, que de rechazo a Israel. Y el apóstol Pablo quiere que entendamos, ¿no?, que hay un plan ahí. No lo rechaces, no lo idolatres, pero entiende el proceso y el plan de Dios según la mente de Dios.
El peligro, hermanos, esta mañana es que nosotros crezcamos en arrogancia en nuestros corazones y pensemos que los demás que están a nuestro alrededor no tienen el valor, la valía, la importancia, la inteligencia, la experiencia que tenemos nosotros. Si tú puedes decirme o pensar o meditar en eso, no necesito una respuesta. Entre nosotros como pueblo nicaragüense, una iglesia, ¿no?, creyente, y el resto del pueblo nicaragüense, si nos preguntamos cuál de estos dos pueblos es más arrogante, ¿cuál sería nuestra respuesta? Correcto, nosotros. O sea, y lo que quiero que entiendas y veas es la lucha tan palpable y real con la que nos encontramos día a día, de luchar ¿con qué? Con el orgullo. Piensa por un momento la última vez que un hermano llamó tu atención. Si no fue un líder, ¿qué pensaste? ¿Quién es este que viene a decirme a mí cómo tengo que vivir yo mi vida cristiana? ¿No? ¿Qué tal si este hermano que te llamó a exhortación por algo que es obvio y evidente en tu vida y tú lo desprecias porque no tiene quizás el título o no tiene la experiencia o no tiene lo que tú tienes? Tendemos a rechazar su consejo y no escuchar la voz de Dios quizás a través de ese hermano que está diciéndonos que nos arrepintamos y nos volvamos del camino errado que estamos caminando. Eso muestra el orgullo en nuestros corazones. El orgullo en la iglesia en general evangélica es inmenso, porque se nos enseña desde muy pequeños en la cultura evangélica que somos príncipes o princesas de Dios, no gusanos que merecen el infierno. Entonces crecemos con eso en nuestras mentes y el nivel de orgullo en nuestros corazones, que cuando seguimos escuchando estos tipos de prédicas se nos dice: tú eres un Jehová Junior, y el orgullo crece y la arrogancia crece en nuestros corazones. Entonces es sumamente importante, porque nosotros hoy podríamos estar luchando con orgullo pensando que no estamos luchando con orgullo. Solo basta revisar las redes sociales y los pleitos que hay entre reformados y no reformados, uno acusando al otro de orgulloso, y ambos grupos son orgullosos. ¿Qué pasa cuando empiezas a entender doctrinas que antes no entendías? Por ejemplo, las doctrinas de la gracia, y vienes de un contexto de una iglesia donde no se predicaba la doctrina de la gracia. Nuestra tendencia natural orgullosa es despreciar a la gente o a los hermanos de otras congregaciones que no ven lo mismo que nosotros vemos. ¿No ves el peligro del orgullo y la arrogancia en tu corazón y en nuestros corazones? Porque pensamos que estamos bien, siempre pensamos que nosotros estamos bien, pero que los demás están mal. Piensa en el último conflicto matrimonial. Siempre pensaste que tú estabas bien y que tu cónyuge estaba mal. Tenemos un serio problema con el orgullo. Serio problema. Y necesitamos confesar el orgullo en nuestros corazones de la forma en cómo estamos viviendo. No aceptamos la corrección. No aceptamos el consejo. Y eso solo muestra el orgullo en nuestros corazones. Es algo impresionante, ¿no?, que la palabra de Dios debería estar produciendo en nuestros corazones es humildad. De hecho, debo decir esto: todo cristiano debería ser un hombre humilde. Todo creyente debería ser un hombre humilde. Leí recientemente una historia de una iglesia que quería celebrar la humildad dentro de sus miembros y hicieron una elección, ¿no?, del miembro más humilde en nuestra congregación, y la ganó un hombre. Al siguiente domingo, parte del premio que le dieron a este hombre humilde de la congregación fue un broche que decía el creyente de nuestra iglesia más humilde, un broche grande. Al siguiente domingo el hombre traía su broche en el pecho y inmediatamente perdió el premio, dejó de ser humilde. Entonces es tan sutil el orgullo en nuestros corazones, que podríamos estar sentados ahí diciendo: este mensaje no es para mí, es para el que está a mi lado. Y no, quiero decirte que ese mensaje es tanto para ti como para mí, como pastor de esta iglesia, de que debemos crecer en humildad delante de Dios. El apóstol Pablo va a atacar la arrogancia de la iglesia. El orgullo fue uno de los principales pecados de ¿quiénes? De los eruditos del tiempo de Jesús, fariseos. Entonces no puedes esconderte detrás del conocimiento.
De hecho, debería llamarte la atención que las personas más conocedoras del tiempo de Jesús fueron los que fueron llamados hipócritas, el nido de víboras, hijos de Satanás. El conocimiento no nos da la garantía de que somos hombres o mujeres humildes. Debemos conocer a Dios, por supuesto, pero es interesante no saber eso, de que cuando Jesús confrontó el orgullo, lo confrontó entre un publicano, un fariseo y un publicano. ¿Y qué dijo el fariseo? Yo no soy como ese publicano, ese sucio publicano. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y eso nos enseña algo tan valioso para nuestra vida, de examinar la cultura, de examinarnos a nosotros mismos, porque tendemos siempre a poner lo que hacemos, ¿no? Yo hago esto, lo otro y aquello. Tendemos. ¿Y por qué tendemos a buscar? Porque buscamos reconocimiento, y la búsqueda del reconocimiento es simplemente un fruto del orgullo del corazón. Dios confrontó a los fariseos con la parábola del fariseo y el publicano. Necesitamos vernos como ese publicano, miserable de mí. Miserable de mí. Entonces decía Thomas Watson, un orgulloso se queja de no tener más, un humilde se maravilla de tener tanto. Y esta frase es poderosa porque, o al menos si la entendemos desde el punto de vista de la humildad, necesitamos saber que tenemos tanto. Dios nos ha sido tan bondadoso y misericordioso con nosotros como iglesia, que no deberíamos luchar con el orgullo, pero la advertencia, el peligro es que lo haremos, lucharemos con orgullo. El apóstol Pablo usa entonces las ilustraciones que vimos en el verso 16 y 17 para ayudarnos a nosotros a no caer fácilmente en el orgullo, para lucharnos a pelear contra el orgullo y tener al menos estas herramientas para pensar y meditar y luchar bien. Entonces, estas ilustraciones deben alentarnos en nuestro caminar espiritual, deben ayudarnos a enfrentar el orgullo. Y principalmente estoy hablando del orgullo espiritual con el que luchamos, con el que lucha aún la iglesia hoy en día. Quiero que notes que el apóstol Pablo quiere que reflexiones sobre esto. Quiero que notes que el apóstol Pablo quiere que medites en esto. La fragilidad del corazón ante un enemigo tan poderoso como el orgullo. Quiere que medites en ello. Somos propensos a luchar con orgullo. Si tú piensas que no eres tan propenso a luchar con el orgullo, te estás engañando, porque somos orgullosos. Y nos encontramos en ciclos de luchas de orgullo en nuestros corazones. Y quiero darte al menos 3 perspectivas que el apóstol Pablo nos da aquí para luchar bien contra el orgullo. Entonces, veamos entonces Romanos 11 nuevamente y leemos los versos 15 hasta el 16 y 17. Y si el primer pedazo de masa es santo, y aquí la palabra santo se refiere a escogido, también lo es toda la masa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios ha elegido un remanente santo, y por contexto debemos llegar a la conclusión de que él está hablando de Abraham y siendo como el receptor del pacto abrahámico. Le está diciendo, yo he escogido a aquellos para que sean, ¿no? Por el medio por el cual vendrían las bendiciones de Dios a todas las generaciones, a todas las naciones. Entonces él está hablando acerca de nuestra conexión, ¿no? Con Abraham como patriarca. Más adelante lo vas a ver que él vuelve a mencionar, yo estoy siendo fiel con ustedes, yo estoy mostrando mi misericordia y mi favor. ¿Quieres leerlo? Lo encuentras en Romanos 11, versículo 27. Podemos leer el 26, así que todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Está refiriéndose no solo a Jacob en sí, sino a Israel, pero también a los patriarcas. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo les quite sus pecados. Y más adelante, en el versículo 28, dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de ¿quiénes? De los padres.
Entonces, cuando él habla de la masa, él está hablando de esta elección de tanto Abraham como su descendencia para ser la manera o el medio con el cual Dios iba a bendecir a las naciones. Puedes ver eso en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, el pacto de Dios con Abraham. Entonces, cuando él habla de la masa, se está refiriendo a ella. Entonces dice, si la masa es santa, elegida, apartada, también lo es el resto de la masa. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la objeción que levanta el pueblo gentil, es decir, pero nosotros sustituimos a las ramas desgajadas. No, le dice el apóstol Pablo, fueron injertados, pero nunca sustituyeron a las ramas que fueron desgajadas, esperando el tiempo de Dios para volverlas a poner en el olivo. La siguiente ilustración que usa el apóstol Pablo es el de la raíz. Él dice, si la raíz es santa, está nutriendo las demás ramas. Entonces, lo que necesitamos entender aquí como iglesia es tener una visión adecuada de la gracia de Dios para que produzca en nosotros humildad. Eso es lo que necesitamos para poder luchar contra el orgullo. Necesitamos una visión adecuada de la gracia de Dios que produzca humildad en nosotros como creyentes. ¿Por qué necesitamos el entendimiento de la gracia? Porque ¿quién eligió la masa? ¿Quién cortó las ramas? ¿Quién injertó las ramas de olivo silvestre que somos tú y yo en el olivo cultivado? Dios. No fue la rama que dijo, me voy a soltar del olivo silvestre, voy a caminar hasta el olivo podado y voy a injertarme por mi propia fuerza. El argumento es tan visual. Por supuesto, a nosotros nos cuesta un montón entenderlo o verlo, pero su audiencia inmediatamente entendió el punto de la gracia y la misericordia de Dios. De tomar un olivo desechado, listo para tirar al fuego, porque no da frutos, un olivo silvestre. De tomar el olivo silvestre e injertar las ramas del olivo silvestre, que somos nosotros, al olivo cultivado. Necesitamos una visión adecuada de la gracia de Dios para que produzca humildad en nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos que las cosas que hoy tenemos son producto de nuestra inteligencia? Y no estoy diciendo que no eres inteligente o que no eres trabajador y que mucho de ello es producto de tu trabajo, no, pero al final del día es la gracia de Dios. Dime qué tienes que no te haya sido dado. ¿No es acaso la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros en nuestra vida? Necesitamos una visión adecuada de la gracia de Dios. Éramos olivo silvestre, según la ilustración del apóstol Pablo, que fuimos tomados por gracia, por misericordia, y fuimos injertados al plan de Dios con su pueblo. Necesitamos una visión adecuada de la gracia de Dios. ¿Qué ocurre con nosotros a medida que avanzamos en nuestro crecimiento espiritual? Es que nos volvemos muy inteligentes, ¿no? Aprendemos a hacer deducciones bíblicas, a hacer deducciones teológicas, a ver con una cosmovisión bíblica. Y eso es perfecto, y eso es bueno, y eso es sano. Pero empezamos a olvidar de dónde Dios nos sacó. Empezamos a olvidar la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Y pensamos que porque estamos avanzando y caminando en la fe, ya somos mucho mejores que los que no están caminando y avanzando en la fe. Y tendemos a compararnos con quienes, con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y empezamos a decir, yo estoy mejor porque estoy así. O porque tengo esto o aquello. Y empezamos a negar la gracia y la misericordia conmigo. Esa noción cultural que tenemos, que cuando alguien comparte su testimonio tiene que ser lo más desgarrador para que cause un impacto profundo en su audiencia. Si no eres ex drogadicto, si no eres ex narco, quizás no lo compartas porque no es tan profundo el impacto. Pero ahora estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En una cultura en la que se expuso, ¿no?, el pasado del hombre, en lugar de poner el poder de Dios en el hombre, pensamos que Dios es menos bondadoso con aquel que solo fue un hombre moral. Y decimos, Dios tuvo más misericordia del ex drogadicto, del ex alcohólico, del ex mujeriego. Y empezamos a ver una diferencia entre la gracia de Dios. Yo tuve menos gracia porque quizás no hacía las cosas que hacían los demás. Y empieza a haber un abismo, una diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabes por qué tenemos esa tendencia a verlo así? Porque no hemos entendido la gracia de Dios, que tanto el ex
drogadicto, y ponle el título que tú quieras, como el hombre que piensa que solo fue moral, estaba muerto en sus delitos y pecados y era enemigo de Dios. Entonces, necesitamos una visión adecuada de la gracia de Dios, porque fácilmente olvidamos nuestras luchas, porque fácilmente olvidamos nuestros procesos en la vida cristiana. Pensamos que siempre estamos bien. Esa cultura generalizada en nuestra nación de la idolatría, los pastores, que son los ungidos de Dios, ha lastimado profundamente la gracia, la percepción real de la gracia de Dios. Porque tanto el hombre que se para aquí detrás del púlpito a predicar la palabra de Dios es un hombre necesitado de la gracia, como tú. No es un ungido de Dios, tiene el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y Dios quiera que el hombre que se para detrás de cada púlpito en esta nación tenga claro eso, es un servidor del Señor. Es un esclavo de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Pero hemos visto la gracia en grados. Pensamos que porque está aquí o porque es el ungido, porque salen los rótulos de la iglesia, que no sé por qué es tan popular en nuestra nación, pero obviamente es por el orgullo en el corazón. Aquí predica el predicador tal. No me interesa. Yo quiero que predique la Biblia. ¿Sí? Y nuestra cultura está tan acostumbrada a eso que ha degradado la gracia de Dios. Hay unos en la iglesia que tienen más gracia que otros. ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia de Dios son posesiones. Y por eso luchamos con orgullo en nuestros corazones. Porque no hemos entendido que la gracia de Dios es algo que no merecíamos y que todos de nosotros éramos olivo silvestre, que Dios tuvo misericordia de nosotros para desgajarnos de la perdición total del olivo silvestre e injertarnos a su olivo. ¿No te parece eso poderoso? Thomas Watson decía, un cristiano que mira sus pecados se pregunta por qué no es peor con él. Él no dice que sus misericordias son pequeñas, sino que sus pecados son grandes. Él sabe que la peor pieza que Dios le cincela es mejor que lo que él merece. Lo que Dios le permite a este creyente es mejor de lo que él merece. Y por eso la recibe con gratitud sobre sus rodillas. Entender la gracia de Dios. Y por eso la ilustración del apóstol Pablo con la raíz, con la masa, es entender la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, entender claramente la gracia de Dios para con nosotros, que produzca humildad en nosotros y esa humildad pueda ser traspasada a otros y otras a nuestro alrededor. El problema con nuestra lucha de orgullo es que no hemos entendido el carácter de Dios. Lo veremos más adelante. Entonces las ilustraciones están ahí para recordarnos que Dios nos ha puesto en una posición privilegiada, amén, pero eso no debería llenarnos de orgullo en el sentido de jactarnos de eso, sino de humillar nuestros corazones, porque ¿qué hiciste tú para que Dios te desgajara del olivo silvestre y te pusiera en el olivo que Él ha preparado para Él? No hiciste absolutamente nada, ¿no? Déjame recordarte algunos textos que nos ayudarán a darnos más perspectiva sobre esto. Deuteronomio 7, del 7 al 8, el Señor dice en Deuteronomio 7, no puso su amor en ustedes, hablando sobre Israel, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó. ¿Notas eso? Que la razón de la elección de Dios es el amor de Dios, no porque tuvieran algo que ofrecer a Dios, sino que Dios en su misericordia los toma para sí, los convierte en su pueblo. Y lo que él dice en el verso 8 de Deuteronomio 7 es que el Señor los amó y guardó juramento que hizo a sus padres. Esa es la masa que sigue siendo santa y escogida, de la cual la iglesia viene a ser parte. Esa es la vid, esa es la raíz de la cual la iglesia gentil viene a ser parte. Guardando juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Quién lo hizo? Dice, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Un texto para nosotros como iglesia gentil, 1 Corintios 1, 26 y 29. Nota esto. Y mira, ¿no? El daño que quizás
la predica, la prosperidad le ha hecho al Evangelio, o que ha intentado hacerle al Evangelio, porque obviamente no dañará la palabra de Dios. Pero cómo ha atrofiado nuestra forma de pensar, que pensamos que si todo está bien, si tenemos los recursos, si tenemos salud, entonces Dios está bien con nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 26 y 29. Pues consideren, hermanos, ¿qué dice su llamamiento? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido ¿a quiénes? ¿Lo lees? ¿Quiénes dice? Los necios. ¿A quiénes escogió Dios? A los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido ¿a quiénes? A los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. No solo ha escogido necios, ha escogido débiles para avergonzar a los fuertes. También Dios ha escogido ¿a quién? Dice, lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Qué dice el verso 29? Para que nadie se llene de orgullo, se inflame de orgullo delante de Dios. ¿Me puedes explicar dónde en este texto alcanza nuestros títulos de ungidos de Dios, princesas, príncipes de Dios, Jehová Juniors y un montón de títulos que no me da el chance de mencionarlos, pero que están ahí en la cultura, diciéndonos día tras día de tu posición delante de Dios? Tú eres cabeza y no cola, y seguiríamos tomando textos fuera de contexto para armar un argumento a favor de nosotros los seres humanos, cuando Dios es obvio que quiere que pongamos atención en Él, para que nadie se jacte delante de Dios. Efesios 2, 8 y 9. La salvación es por gracia. Y dice lo mismo, para que nadie se jacte. En Romanos 11 y 18, volviendo a Romanos 11, nos dice, no seas arrogante para con las ramas. Las ramas son los que Dios ha desgajado del olivo original, que están en un tiempo de estupor, en tiempo de espera, mientras Dios lleva a cabo su plan con el pueblo gentil. Dice, no seas arrogante, no desprecies, no te inflames, no los mires por encima del hombro. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. Es una dosis de realidad para nosotros. Sino que la raíz es la que te sustenta a ti. La gracia y la misericordia de Dios. Por eso necesitamos entender la gracia de Dios para crecer en humildad. No seas arrogante. Dios te ha unido a la masa que es santa. Lo ha hecho porque Él es fiel, porque Él es misericordioso y porque Él cumple sus promesas. Recuerda la pregunta principal de Romanos 9, 10 y 11. Dios ha desechado a su pueblo. Dios ha olvidado sus promesas. Dios cumplirá sus promesas con los gentiles. Si Dios no cumplió sus promesas con el pueblo judío, cumplirá sus promesas con el pueblo gentil. Y Pablo ha dicho, no, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y nos está mostrando por medio de esta ilustración la gran fidelidad de Dios. Cuando tú y yo no merecíamos ser cortados de la muerte y ser injertados a la vida en Cristo Jesús. Cuando entendamos la gracia, lucharemos mejor o lucharemos menos con el terrible orgullo en nuestros corazones. ¿Recuerdas de dónde Dios te ha sacado? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia gentil, tú eras un olivo silvestre. ¿Recuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde vienes? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que reflexionemos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Esa es toda la ilustración de Él. Hemos sido injertados en la vid, en el olivo preparado, que nutre las ramas. Déjame preguntarte algo y quiero que lo medites. ¿Dónde estarías hoy sin Cristo? ¿Cómo estarías hoy sin Cristo? ¿Cómo sería tu vida hoy sin el Señor? ¿Dónde estarías hoy sin el Evangelio? Es una buena pregunta, porque si tú no puedes responder esta pregunta, es que quizás no estás en Cristo. Porque la Escritura nos enseña, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay fruto. Antes estabas muerto
Y si estás en Cristo y estás vivo para la gloria de su nombre. Y eso no significa que no estamos aún en proceso, que no estamos corriendo la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros para correr. No significa que no lucharemos. En este mundo tendrán aflicciones, ¿no? Dice el Señor. Pero no os preocupéis, manada pequeña, yo he vencido al mundo. En su oración sacerdotal, Él dice, Señor, no los quites del mundo, sino protégelos con tu palabra. Que tu palabra es verdad, protéjalos, Señor. ¿Estamos luchando o simplemente estamos adormecidos, creyendo que estamos luchando bien? ¿Dónde estarías hoy si no fuera por el Evangelio? Estamos unidos a Cristo, pero el apóstol Pablo quiere que notes que nos encontramos unidos a las promesas que Dios hizo a Abraham. Esto debería darnos aliento, esperanza a nosotros como iglesia, porque vamos camino, ¿no?, a la redención total, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. Todos formamos parte de la misma mata de olivo, la iglesia Israel, aunque pueden ser distinguidas como Israel y como iglesia. Debemos entender que somos un solo cuerpo, que hemos sido unidos e injertados por el poder de Dios de manera no natural, dice el apóstol Pablo, es decir, milagrosa. Por eso se requiere gracia, el entendimiento de la gracia para poder luchar contra el orgullo. Porque cuando nos encontramos luchando con orgullo, tendemos a pensar que nosotros somos mejores que los demás. La advertencia del apóstol Pablo es porque fácilmente puedes ignorar el peligro del orgullo. Piensa en esto porque suele pasar, ¿no? Que se suele decir de nosotros, de los líderes de la iglesia, ustedes son demasiado jóvenes para entender. O tú eres demasiado joven para ser pastor. Y sí, soy joven. Pero el punto no es la juventud en cuestión. Creo que lo que la gente trata de decir es que yo sé más que vos, por lo tanto me rehúso a someterme a lo que vas a decir debido a tu juventud. Porque yo tengo más experiencia en la vida cristiana que vos. Y no solo con respecto a mí, con muchos hombres en la iglesia se ha dicho eso. Entonces, ¿qué revela eso culturalmente? El orgullo que está basado en mi experiencia. Decía Jonathan Edwards, el orgullo es el principal asidero que se apodera y controla a los cristianos y la principal fuente de todos los males que se introducen para obstruir y obstaculizar la obra de Dios. El orgullo espiritual es el principal manantial, o al menos el principal soporte de todos los demás errores. Mientras no se cure esta enfermedad, en vano se aplican las medicinas para curar todas las demás enfermedades. Es por el orgullo espiritual que la mente se defiende y se justifica de otros errores. Se defiende contra la luz se defiende contra la luz por lo que podría ser corregida. El hombre espiritualmente orgulloso piensa que ya está lleno de luz y siente que no necesita instrucción. ¿Cuántos de nosotros encajamos en esta definición de que pensamos de que no necesitamos instrucción? Y por eso mi rechazo al grupo pequeño. Y por eso mi rechazo a venir a la escuela dominical. Y por eso mi rechazo a tomar notas de la prédica. Y estoy hablando con la iglesia local, ¿ok? Si tú eres visita y no estás tomando nota, te salvaste esta vez. Pero estoy hablando con la iglesia que se supone que está creciendo y conociendo a Dios. Debería estar tomando nota como buenos bereanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos manda a hacer, a conocerle profundamente. ¿Y sabes por qué no lo haces? Es por orgullo espiritual, porque tú dices, yo lo retengo todo aquí en mi mente, no necesito tomar nota, no necesito ir a mi casa a estudiar las notas de la prédica, no necesito ir a revisar la escritura, porque todo lo sé. ¿Cómo se llama eso? ¿Inteligencia o orgullo? Orgullo. Pensamos que no la sabemos toda. Eso era Jonathan Edwards hablando. Tú podrías decir, pastor, correcto, yo no tengo problemas con los judíos. Vas bien con ellos. Pero entonces te pregunto, ¿qué tal tu prójimo? En una Nicaragua tan polarizada, tan dividida,
¿Qué tal tu prójimo? ¿Qué tal aquel que no es como tú? Que no le gustan las cosas que te gustan a ti. ¿Qué tal aquel con el que no compartes tus gustos? ¿Qué tal con aquel que no posee tu mismo estatus ni tus mismos recursos? ¿Qué tal con aquel que no comparte tus mismas impresiones políticas? Solemos ser demasiado orgullosos, que evaluamos a la gente según la forma en cómo nosotros entendemos la vida, en lugar de venir a las Escrituras y ser revisados por las Escrituras y ser moldeados por las Escrituras para luego poder emitir un juicio justo y sano, habiéndonos sometidos al juicio de Dios por medio de sus Escrituras. Siempre tenemos una opinión. El éxito de las redes sociales, tanto como Twitter, Facebook y otras, es que siempre tenemos una opinión y pensamos que siempre está bien. ¿Cómo puedo, decía Thomas Watson, saber que un cristiano es humilde y por consiguiente piadoso? Déjame darte 2 respuestas de 10 respuestas que él da. Dice así Thomas Watson en su libro La imagen del hombre piadoso: un alma humilde se vacía de todo pensamiento hinchado de sí mismo. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres sobresaliente? ¿Has notado que tus conversaciones giran en torno a tus habilidades muchas veces? Un alma humilde se vacía de todo pensamiento hinchado de sí mismo. Un alma humilde piensa mejor en los demás que en sí mismo. Jonathan Edwards, en su discurso Orgullo Espiritual versus Humildad Verdadera, decía: el orgullo espiritual lo dispone a uno a hablar mucho más de las faltas de los demás. Tú puedes ver al hombre orgulloso en su grupo pequeño diciendo que está mal en los demás y nunca que está mal en sí mismo. Eso es orgullo espiritual. Se dispone a hablar de las faltas de los demás y hacerlo con amargura, con ligereza y con aire de desprecio. La humildad pura y cristiana dispone más bien a callar sobre esas fallas, a hablar de ellas con pena y piedad, es decir, de tener el peso y la carga y la compasión de orar por las fallas de otros. El orgullo espiritual es muy apto para sospechar de los demás. Un santo humilde es muy celoso de sí mismo. Más adelante en esta cita, Jonathan Edwards dice: los cristianos tienen mucho que hacer en sí mismos, que no tienen tiempo para ver la maldad en otros corazones. Y eso es que ves la gracia de Dios, y es lo que el apóstol Pablo va a decirles a ellos: ten cuidado, porque tú estás ahí por fe, por gracia, pero si dejas de creer, si dejas de confiar, serás totalmente desgajado de la mota de olivo. Dios cumplirá sus promesas. Entonces, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. Si el judío se inclina a presumir por su posición privilegiada, necesita recordarles que esos privilegios han sido por gracia. Si el gentil empieza a regordearse de sus privilegios y orgullo de que ahora ha sido injertado, necesitas recordarle que ha sido por gracia de Dios. Número 2, la humildad producida por la gracia de Dios nos llevará a caminar con temor reverente. ¿Cuál es la observación del apóstol Pablo en Romanos 11, 19 y 21? Dirás entonces, es el orgullo, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. El apóstol Pablo dice: cierto, has sido injertado, fuiste injertado, pero fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme, sigue siendo por gracia, ¿no? Si lees Efesios capítulo 2, es por gracia que creemos, por medio de la fe. Él dice que nos mantenemos por la fe, sigue siendo por gracia. Pero le dice: no seas altanero, sino que teme al Señor. Entonces, cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos nuestra posición en el plan de Dios, comprendemos que la gracia de Dios debe producir humildad en nosotros. Esto nos debe llevar ¿a dónde? A temor de Dios. Tenemos tanto que hacer en nuestros propios corazones que nos verás día a día corriendo al trono de gracia para estar bien con Dios por medio de los méritos de Cristo. Esa es una exhortación a la iglesia. ¿Por qué estás viendo las ramas en lugar de ver hacia ti? ¿Por qué estás poniendo tu enfoque en las ramas que fueron desgajadas cuando conoces el plan? Y sabes que Dios será misericordioso y que traerá esas ramas para sí.
según sus propósitos? ¿Por qué estás tan empeñado en eso? ¿Por qué estás tan consciente de tu sustitución? En lugar de pensar en eso, dice, medita en ti. Ellos están ahí por incrédulos. Tú te mantienes por fe y por gracia. ¿No deberías meditar en tu corazón cómo estás hoy? En lugar de simplemente llenarte de arrogancia y orgullo de que tú estás bien porque estás dentro. El énfasis no es la fe o la incredulidad. El énfasis sigue siendo la gracia y la misericordia de Dios, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a vivir por gracia, a poner nuestra mirada en el Señor, quien nos ha puesto, injertado en el olivo, cultivado. Tristemente los cristianos hoy no tienen temor de Dios. Una de las cosas más ausentes en la iglesia en general es la falta de temor a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La arrogancia en el corazón nos llevará a la falta de temor de Dios. Presta atención a esto, pon mucho cuidado. Cuando empezamos nuestra vida cristiana y empezamos a caminar por fe, empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, olvidando de dónde Dios nos ha sacado, olvidando la gracia y la misericordia de Dios, tenderemos a pensar que todo lo que hacemos sucede, ocurre porque nosotros somos buenos y aptos para hacerlo. Eso nos quita de vista la santidad de Dios, porque pensamos que todo está bien con nosotros. Es una forma de manipular la gracia y decir, no necesito arrepentirme, de todos modos todo me está saliendo bien. Y eso roba a Dios su gloria. Porque pensamos o nos atribuimos que es por mi capacidad, es por mi destreza, es porque yo soy pastor de esta iglesia, está pasando lo que está pasando. Tengamos cuidado, hermanos. Que Dios puede permitir sus bendiciones y puede derramar su gracia y su misericordia porque Él es fiel y misericordioso, pero no debido a ti. Así que examina tu corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Tú temes al Señor realmente? Porque eso nos alejará del orgullo. ¿Hay temor real en tu corazón o hay arrogancia en tu corazón? No tomamos a Dios en serio. Esa es una advertencia. No puedes tomar estos textos y decir la salvación se pierde porque no es el propósito de la ilustración. El propósito de la ilustración es protegernos contra el orgullo, y la manera de protegernos contra el orgullo es saber que con Dios no puedes jugar. Entonces un cristiano convencido de ello correrá al trono de gracia. Vendrá al Señor reconociendo su maldad y su pecado. No necesita cometer aquellos pecados abismales que tendemos a poner clasificaciones. Este pecado no es tan malo, este pecado es blanco, es una mentirilla blanca, no le hace daño a nadie. Y dejamos a un lado los pecados más altos y soberbios, como todas las cosas más feas, ¿no? Asesinato, violación, y podríamos nombrar muchos más. Pero es pecado y ofende a un Dios santo. Sí tienen diferentes consecuencias. Robarte un caramelo de una pulpería que cuesta quizás un Córdoba, ya no pasa nada. De todos modos da vuelto con caramelos. Un caramelo más, un caramelo menos. Un asesinato, eso sí es pecado, porque asesinaste. Tiene diferentes consecuencias, pero se nos olvida que Dios sigue siendo Dios. Tanto el que roba el caramelo como el que asesina o roba millones de millones sigue ofendiendo a un Dios santo. La arrogancia crecerá en el corazón de la iglesia cuando pierde de vista quién es Dios. Por eso, para luchar contra el orgullo necesitamos que crecer en humildad, y la humildad nos llevará a ¿qué? A tener temor reverente de Dios. Él es santo, nosotros somos pecadores. Esa es la imagen gráfica que nos muestra Isaías 6. Mira al Señor sentado en su trono. ¿Y qué dijo Isaías de sí mismo? Yo soy un pecador, pero no solamente yo, dice, vivo en un pueblo lleno de maldad y pecado. Cuando pierdes de vista a Dios, perderás de vista tu condición. Y cuando pierdes de vista tu condición, creerás que tú puedes hacerlo en tu propia fuerza. Y la salvación se vuelve por obras y por méritos y por lo que yo puedo hacer, en lugar de descansar en quién es Dios. Si quieres luchar contra el orgullo en tu corazón, necesitas humillarte ante el gran poder de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Humíllate ante el gran poder de Dios. Él desgajó, Él puso, y Él puede quitar y quitar otra vez lo que ha puesto.
¿Por qué no está dando frutos? ¿Por qué no es? ¿No? Y el punto aquí es que tenemos que examinar nuestros corazones. Versículo 21 de Romanos 11, porque Dios no perdonó a las amas naturales, tampoco a ti te perdonará. Necesitas examinar tu corazón. Dios es un Dios justo y celoso. Necesitamos temor reverente, asombro de quién es Dios para avanzar en la fe y caminar humildemente y pelear contra el orgullo que tan fácilmente llena nuestros corazones. Mira lo que dice 2 Corintios 13:5. Examínese para saber si su fe es genuina. Examina tu corazón. ¿Tú realmente estás bien con Dios hoy? ¿Tienes paz para con Dios por medio del Evangelio? En Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo con su ilustración. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Dios? Por naturaleza, hombres y mujeres lucharemos con orgullo. Orgullo, arrogancia, jactancia. Necesitamos recordarnos a diario el Evangelio. Fuimos salvados por gracia. Tú eras enemigo de Dios, lejos de Dios, odiabas a Dios. Y en su misericordia Dios nos llama para sí. Necesitamos reconocer que hemos sido salvados solo por gracia, que no hemos traído nada a la mesa, solo pecados y perversión. Estamos donde estamos debido a los méritos de Cristo. No debería haber cristianos orgullosos. Eso es un oxímoron, eso es contradictorio. Pero debemos reconocer que lucharemos con ello. Por lo tanto, entre más entendamos la gracia de Dios, entre más miremos a Dios y vengamos con temor, más rápido podremos ver las matas de orgullo que crecen en nuestros corazones. Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino piensen con buen juicio según qué dice, la fe, la medida de la fe que le ha sido dada a cada uno de ustedes. Estas, en otras palabras, es decir, examinen, ¿no?, la fe que ha sido dada a cada uno de ustedes. Y podríamos pasar mencionando más textos. Déjenme mencionar de Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino de la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Necesitamos la gracia y necesitamos el temor reverente para luchar en contra del orgullo que tan fácilmente se levanta en nuestros corazones. Decía Jonathan Edwards en su discurso Orgullo Espiritual Imperceptible: el orgullo espiritual adopta muchas formas, una debajo de otra, y abarca el corazón como las capas de una cebolla. Cuando se quita una, hay otra debajo. Por lo tanto, tenemos que tener la mayor vigilancia imaginable sobre nuestros corazones con respecto a este asunto, y clamar muy seriamente al gran escudriñador de los corazones para que nos ayude. El que confía en su propio corazón es un necio. No pienses que sentado ahí o puesto yo aquí de pie, no estamos luchando con orgullo. Detrás de toda nuestra piedad podría estar un gran ápice de orgullo en nuestros corazones. Nos enorgullecemos de nuestro apellido. Eso es algo cultural, ¿no? ¿De dónde viene tu apellido? Y a veces la gente se mezcla en estas conversaciones. Mi apellido viene de España. Sí, mi apellido viene de Londres. Vives en Nicaragua, brother. Vienes de Masaya, de Jinotepe, de Jinotega vengo yo. Es que vengo de la realeza. O sea, los reyes de España, así hasta el final estoy yo. No, brother. O sea, porque tenemos eso impregnado tan profundamente en nuestros corazones. Cuando saludamos a la gente, soy el diputado tal, el doctor tal, el licenciado tal.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa crisis de identidad de saludarnos con el título que estudiamos? ¿Qué piensan ustedes? Es orgullo. Nos enorgullecemos de lo que hacemos. Nos enorgullecemos de donde estamos. No estoy diciendo que está mal tener un título, ¿ok? Yo tengo un título. Pero estoy diciendo que mires los destellos del orgullo en la cultura que fácilmente se impregnan en la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué las iglesias sufren de división? Estoy más complacido con este grupo que con el resto de la iglesia, entonces tomemos este grupo y vámonos a formar una iglesia de nosotros, ¿no? Donde todos se parecen a nosotros. La crisis de identidad en los pastores que necesitan ponerse apóstol, querubín, serafín y todos los títulos para poder ser reconocidos como una autoridad en nuestra nación. Solo vean el hecho de que no sé si ya vino, ya se fue o qué pasó, pero viene Cash Luna. ¿Por qué no vino cuando había COVID? Digo yo. No, si es un poderoso sanador, que Dios lo usa para sanar, ¿por qué no se apareció en la crisis del COVID? Porque es un charlatán, ¿sí? Necesitamos entonces una visión correcta de Dios que nos mantendrá alejados del orgullo. Número 3. Necesitamos una visión correcta de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Oh, mira. No la pases por alto, le dice a la iglesia gentil que está cayendo en orgullo. Oh, mira la severidad de Dios y la bondad de Dios. Nota que el apóstol Pablo no tiene ninguna intención de desmembrar a Dios, de solo decirle, oh, queridos gentiles, solo mira a Dios como el Dios amoroso. Él dice, mira a Dios en su ser completo, por quien Él es, Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios. No, entender la misericordia, la bondad de Dios, la muestra de gracia en mi vida, va a ayudarme a luchar en contra del orgullo. Va a ayudarme a entender que Dios ha sido sumamente generoso, sumamente bondadoso conmigo. No lo merecía, era un olivo olvidado en el desierto. Y Dios en su misericordia tomó ese olivo que hoy conocemos como iglesia y lo juntó al olivo cultivado. Somos muy rápidos para ver la bondad de Dios, pero también diré que somos muy rápidos para distorsionar la bondad de Dios, porque pensamos que cuando todo está bien, eso es bondad de Dios. Pero Dios es bondadoso cuando disciplina, ¿no? Eso dice su palabra, que Dios al que ama, disciplina. Entonces no puede decir que solo las cosas buenas son bondad de Dios, sino también los momentos y las crisis que nos hacen madurar y crecer. Eso es bondad de Dios, que no nos deja como estamos. Está cultivando nuestros corazones, como Juan 15, está podando la vid para que dé más frutos para la gloria de su nombre. Entonces, mientras estamos en esta tierra, podremos ver la bondad de Dios, pero no te olvides de que Dios es severo, que Él es un Dios justo, que Él es un juez que traerá juicio. Él es lento para la ira, pero su palabra también dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. ¿Cómo vas a luchar menos con el orgullo? Ten presente que Dios es bondadoso, pero no te olvides de que Dios es un Dios justo. Pedirá cuenta de cada cosa que hemos hecho o dicho, o la forma en cómo hemos vivido. Dios es poderoso. Tú no puedes decirle a Dios cómo ser Dios. Él es amoroso y justo. Que Dios es misericordioso, que nos ha mostrado misericordia y nos debe mantener lejos de la arrogancia. Dios mostró su misericordia y bondad para con nosotros. Que Dios es un juez justo y severo, nos debe recordar esa advertencia que con Dios no se juega, porque Dios es santo, santo, santo. Debe recordarnos el lugar donde la severidad de Dios y la justicia de Dios se encontraron. Dios sigue siendo justo y soberano, pero estoy hablando de esa ilustración tan grande que es la cruz, porque si miramos el amor de Dios ahí, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, pero también vemos el juicio de Dios
sobre Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que quitar de nuestras mentes al Dios que es un abuelito indulgente, recostado sobre su hamaca, permitiendo a sus nietos jugar en el pecado. Ese no es Dios. No es el abuelito indulgente. Es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Es un Dios misericordioso, pero también es un Dios recto y santo. Es un Dios amoroso, bondadoso y severo. Es un Dios que amó de tal manera y lo suficiente como para involucrarse en la salvación de pecadores. Y a pesar de nuestra terquedad, de nuestra rebelión, de nuestra dureza, de nuestra condición, se acercó por medio de su Hijo, sin pecado, sin mancha, y nos unió a su cuerpo. Al derramar su sangre nos compró para sí, para que pudiéramos ver la severidad de Dios desde la misericordia de Dios. Para que pudiéramos ver la gracia de Dios desde la bondad de Dios en medio del juicio de Dios. Porque a los que Dios ha traído para sí, Cristo nos garantiza que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú puedes ver Romanos 2, 4 al 5. ¿Dónde está? Dice, lo leeremos rápidamente. Romanos 2. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¡Oh, qué bondadoso es el Señor! Te está anticipando, ¿no?, que Dios vendrá con juicio sobre toda criatura. Pero versículo 5 de Romanos 2, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué ves ahí? Bondad y severidad. Un texto más, Romanos 9, 22, 23. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de iras preparados para destrucción, bondad y severidad? ¿Puedes pensar en otra ilustración de la Biblia donde se muestra la bondad y la severidad? Y nos lleva al mismo lugar, la cruz de Cristo. La obra intercesora de Cristo en la cruz del Calvario, donde Dios deja caer toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, y aquellos que hemos creído hemos recibido no la justicia, la ira de Dios, pero la justificación de Cristo en la cruz del Calvario, por lo cual se es contado para mí la perfección de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo luchar contra el orgullo? Necesitamos regresar al Evangelio. Con temor, con humildad, con reverencia, con asombro. Martin Lloyd-Jones decía, el mejor correctivo contra el orgullo es conocer a Dios, su carácter y la verdad sobre Él. Por eso el apóstol Pablo está enfatizando, mira la bondad de Dios y mira la severidad de Dios. No deberíamos luchar con el orgullo. No tenemos justificación para hacerlo, pero debemos ser humildes y reconocer que lucharemos con orgullo, caeremos en orgullo, pero tenemos el llamado de Dios a arrepentirnos y el llamado de Dios a conocerle por lo que Él es y luchar correctamente en contra del orgullo. Permíteme terminar con esto. Reconoce, iglesia, tu orgullo espiritual y humíllate ante el Señor. Pídele a Dios que te enseñe a ser más como Jesús, a ser más como Cristo. Hoy tenemos la necesidad de ver a Dios en su bondad y su severidad, caminar por fe y crecer en la gracia de Dios para caminar en humildad y quebranto para la gloria de su nombre. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como iglesia. Permíteme terminar con el ejemplo de Jesucristo. Si tú quieres saber qué es humildad, aquí está la definición de humildad.
Por lo tanto, Efesios 2 al 8, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Recuerdo que está escribiéndose a la iglesia. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que tuvo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Reconozcamos nuestro orgullo, humillémonos ante el Señor y pidámosles a Dios en gracia, en humildad, en temor, conocerle a Él para ser hombres y mujeres que sirven. Verás que hay una similitud entre la humildad y el servicio obediente a Dios que refleja a Cristo en Filipenses 2. Entonces, hermanos, sirvámonos unos a otros, sin pensar soy mejor o superior que aquel. Dios nos manda a examinar nuestra vida a la luz del Evangelio, y como creyentes todos de nosotros tenemos la misma historia, al menos inicial. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su gracia y su misericordia hoy podemos ser contados como hijos de Dios. En lugar de crecer en orgullo, la iglesia debe crecer en humildad y quebranto, porque no merece tal título ni tal distinción. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande de volver a tu palabra, Señor. Y esta mañana, en el día del Señor, con el pueblo del Señor, tu iglesia, tu novia, que es comprado con tu sangre preciosa, Señor. Venimos ante ti reconociendo, Dios, que hay muchas actitudes en nuestros corazones, como individuos, como grupo pequeño y como iglesia, donde se muestra el orgullo en nuestros corazones. Padre, qué vergonzoso y triste, Señor, ver ese pecado tan horrendo, sutil, como Jonathan Edwards decía, debajo de cada capa y otra capa, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser humildes como tú lo enseñaste en Mateo 5. Bienaventurados son los pobres de espíritu, los que tienen esa necesidad de llenar sus almas de ti, Señor. Ayúdenos, Señor, entonces a crecer en gracia, entender tu gracia, caminar en humildad, Señor, sabiendo que tú nos has llamado, nos has traído, Señor, nos has cortado de los olivos silvestres y nos has unido, Señor, al olivo, Señor, preparado. No lo merecemos, no lo ganamos, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, con claridad quién eres tú, a temer, Señor, reverentemente ante ti, Señor. ¿Qué hombre o mujer se levantará en orgullo, en arrogancia, en jactancia, cuando tiene de frente al santo y sublime sentado en su trono? Del solo hecho de imaginarnos, Señor, delante de ti debe causar asombro y temor, Señor, porque ¿quién podrá estar delante de ti? ¿Quién podrá estar delante de tu presencia, Señor? Y no ser humillado, Señor, por la gloria de tu nombre. Perdónenos, Señor, porque constantemente, día a día, Señor, pecamos de innumerables maneras, Señor, y muchos crecemos en orgullo y arrogancia porque pensamos, Señor, que todo está bien con nosotros. Ayúdenos a ver, Señor, la necesidad que tenemos de Cristo, Señor, no solo para salvación, pero para todos los días de nuestra vida, para la santificación, Señor, en la que estamos. Necesitamos el Evangelio, necesitamos de Cristo. Y que podamos, Señor, verte a ti tal cual eres, bondadoso y misericordioso. ¿Qué hombre o mujer podría levantarse en orgullo al ver tu bondad? ¿Qué hombre o mujer podría levantarse en orgullo al ver tu justicia? Nos humilla, tu amor nos humilla, tu santidad nos humilla y nos hace clamar al Padre.
porque es la única manera en que un hombre y una mujer puede presentarse ante el soberano, ante el bondadoso y ante el justo y el severo Dios por medio de los méritos de Cristo. Entonces, Señor, que nuestra iglesia, que yo, Señor, mi familia, mi grupo pequeño, Señor, la iglesia, Señor, pueda crecer en humildad, siendo más como Cristo. Un siervo que se humilló en obediencia, se humilló a sí mismo en forma de hombre, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que tu iglesia sea un vivo reflejo de este texto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.